Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. El 8 de octubre de 1945, Perón cumplía 50 años. Hoy también se cumplen 49 años de la última vez que juró como presidente de la nación. Empezó su carrera política a los 50 años. Tuvo tiempo de hacer 120.000 obras públicas, de organizar al pueblo argentino y de efectuar una de las más gigantescas obras a nivel mundial que se haya hecho no solo en la construcción y felicidad de un pueblo, sino sacándolo al pueblo del preperonismo de la miseria e instalándolo como una Argentina potencia. Hace 49 años, nuestra generación podía decir satisfechos: hemos cumplido. Perón volvía a la Casa Rosada como presidente de la nación argentina. Sí, nosotros habíamos cumplido, quizá con la etapa más difícil, con la más compleja, y como generación nos podíamos dar por hechos. Sin embargo, cuando apenas esa presidencia duró 8 meses y 20 días, y cuando él se inmortaliza el 1 de julio del 74, parecería que todo se derrumbaría y que nuestra generación, de los únicos privilegiados que estábamos naciendo en aquel cumpleaños de Perón, que fuimos durante sus primeros 9 años de gobierno los únicos privilegiados y que alcanzamos a votar a Perón por única vez después de 18 años de proscripciones, bombardeos, fusilamientos, encarcelamientos, pensábamos que lo habíamos vivido todo. No, tenía que venir otro golpe más fuerte, más firme, para que no quedaran vestigios, para desaparecer y borrar otras generaciones, para que, si se podía, el apellido Perón fuera olvidado, como pretendieron hacerlo con un decreto, el 4161, que en 1955 pretendió prohibir pensar en peronista. Sí, los democráticos, los dueños de la libertad, de la república, sí, ellos querían prohibir por decreto el pensamiento humano. Por eso no hay que extrañar que tiempo después sus descendientes pusieran en plena democracia la Corte Suprema por decreto. Es lo mismo. Decretazos va, decretazos viene de dictaduras o de pseudo democracias. Siempre fue en contra de esa posición nacional cimentada por un hombre que ya en sus últimas fuerzas le vino a decir a todos los argentinos que iba a poner lo último que le quedaba de vitalidad para la búsqueda de la unidad nacional. Cuando regresó, no cabíamos en nuestras propias ropas. Ahí estaba. Habíamos logrado el objetivo. Pero no queríamos solamente eso. No. Nunca lo habíamos podido votar. Y le exigimos más. Él no vino para eso, pero nosotros le exigíamos más. Y queríamos a Perón presidente. Y entonces, cuando en septiembre se fue a votar con el 62% del respaldo popular y la fórmula Perón-Perón, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón asumían, un día como hoy de hace 49 años, nos pareció que se había logrado el objetivo final, que habíamos llegado,
mirábamos para atrás, veíamos la primer camada de la resistencia, nos considerábamos la segunda etapa de la gloriosa juventud y nos entusiasmamos porque Perón era presidente. ¿Y qué hicimos para sostener todo aquello? Discutimos, nos fragmentamos, nos peleamos en la búsqueda del poder, porque el poder lo tenía él, pero porque era innato en él la construcción del poder, porque se había transformado en líder de la argentinidad y se había ido al exilio como un expresidente y había regresado a la reunión de Nino como el jefe del movimiento nacional. Todos los que lo habían echado lo fueron a buscar. Sí. Si hasta comandos civiles presidían el Senado. Del otro lado, del lado nuestro. Se habían pasado para el otro lado. Para nuestro lado. Entonces, todo se perdonó en aras de ese regreso. Y Perón fue presidente. Y nosotros decíamos, y nos tocábamos entre nosotros, hemos cumplido. Perón está en la Argentina. Más, lo habíamos vuelto a ser presidente. Éramos los votantes de Perón. Aquellos niños únicos privilegiados que lo vimos marcharse al exilio, nos habíamos desarrollado, hechos jóvenes y hombres, pidiendo para que el pueblo pueda elegir con libertad a sus candidatos. Se le debe a la resistencia peronista mucho más de lo que la sociedad piensa y cree. Nuestros mayores, los que eran jóvenes en el 55, los que se reunían por primera vez allí en pleno centro porteño y producían las primeras escaramuzas en la fila de los cines cuando las personas hablaban del dictador, del tirano, del déspota, refiriéndose al insigne general, y empezaban a reaccionar castigando a esos que hablaban mal del presidente del exilio, que después tuvieron que tomar todas las formas imaginables en la lucha, porque no había tregua, porque del otro lado era cárcel, persecución, allanamientos. No querían que se pensara en peronista. Y entonces algún crañoteco dijo, hagamos el decreto. E hicieron el 41-61. Pretendieron prohibir el pensamiento humano. Eso habla de la incapacidad y de la inmoralidad de los golpistas, pero también de que una parte grande de la sociedad, que había embanderado sus casas festejando la caída del tirano, del déspota, vio como sus hijos se iban transformando con el tiempo en integrantes de la juventud peronista. En plena casa de los gorilas no podían creer lo que estaba pasando con sus descendientes. Se había peronizado la sociedad más de lo que ellos imaginaban. Y ya nadie escuchaba la marcha de la libertad, y sonaba la marcha peronista de todas formas y en cualquier lugar, aunque estuviera prohibida. Y en los estadios de fútbol, la gente se la cantaba y se la dedicaba a los gobiernos de turno. Sí. Y hasta un día llegó Charles de Gaulle y el presidente de ese momento lo fue a recibir y quedó impactado Ilia porque veía la enorme cantidad de jóvenes que estaban en la costanera, lo que nunca imaginó que el grito iba a ser atronador. De Gaulle, Perón, un solo corazón. Y de Gaulle saludaba,
sin entender muy bien qué pasaba. Todo aquello lleno de anécdotas, de episodios históricos, de héroes anónimos, de presos sufrientes y después de desaparecidos, hacen que hoy aquellos que falsamente se dicen ser lo que no son, nosotros casi los ignoremos por la riqueza histórica que tiene el calendario de nuestras fechas. ¿Saben? Ya se había quedado con el 25 de mayo, el peronismo cuando asumió Cámpora, una fecha del calendario histórico. Ya tenían la del 9 de julio, que se había decretado la independencia económica. Pero el 12 de octubre no era una fecha peronista en los viejos días del Día de la Raza. Hoy, que ya no hablan más del Día de la Raza, sino del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, digámosle a todos que los primeros legisladores de pueblos originarios lo tuvo el peronismo. Pero más allá de esto, recordemos que ya en tiempos viejos, para el propio año 73, allá por 1862, asumía Bartolomé Mitre, que en el 68, en 1868, otro personaje de la misma calaña, Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, la historia marcaba que era fecha para ellos. En 1898 asumía Roca. Un día como hoy, pero de 1904, Manuel Quintana, un radical. En 1910, Roque Sáenz Peña. Y en el 16, Hipólito Yrigoyen. Todas las fechas de ese calendario eran de ellos. Sí, sí. Porque en el 22, Marcelo Torcuato de Alvear juraba como presidente. Y en el 28 volvía Yrigoyen, antes del primer golpe de Estado. Todas las fechas marcaban que el calendario de 12 de octubre eran para otra parte de la sociedad. ¿Y saben qué pasó un día como hoy, hace 49 años? Perón juraba por tercera vez como el único argentino de la historia ungido por el voto popular en el siglo XX. Sí, yo sé que están pensando, Perón, Perón, qué grande sos. Porque es un tiempo presente de alguien que no está, pero que sabemos que está, de una fuerza que empuja a intentar repensar la Argentina de este tiempo, pero nosotros habíamos cumplido. Perón había vuelto a la Argentina. Nadie imaginaba ese día que iba a ser casi un embarazo para producir el alumbramiento de otra cosa diferente. Sí, 8 meses y 20 días solamente de presidente. En realidad, unas horas menos, porque María Estela Martínez se hace cargo antes del 1 de julio, cuando Perón entra en un estado de inconsciencia. Sí, el 8 de octubre de 1945 tenía 49 años, cumplió 50 en vísperas del 17 de octubre. Hoy se cumplen 49 años del juramento de Juan Domingo Perón, después de 18 años de bombardeos, fusilamientos, compañeros presos y desaparecidos. Pero ¿sabe una cosa? No nos han vencido.